5 de la tarde, 23 minutos. Atención, porque a esta hora el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, está presentando el plan financiero para el año 2025. Este plan financiero, recordemos, después de que el Gobierno anunciara que está desfinanciado muchos de los proyectos que tiene el Gobierno Nacional. Escuchemos parte de la rueda de prensa. La perspectiva de crecimiento en el marco fiscal del 2024 estaba en 3 y que lo hemos ajustado al 2,6% para el crecimiento de este año. Aún así, esto es una buena noticia, mantenemos una senda de crecimiento, recordando un 2023 con un crecimiento del 0,6, un 2024 que estamos esperando el 1,8 y un 2025 con un dato del 2,6, mencionando que esperamos también una inflación a fin de periodo ajustándose al rango meta. Hemos hecho una calibración del 3,2 al 3,6, dado esa menor velocidad a la que puede descender la tasa de política monetaria sujeto a los riesgos internacionales, y en ese mismo sentido hemos hecho una actualización de la tasa de cambio de 4.179 a 4.360 para el 2025, con una buena noticia, y es que el balance de cuenta corriente sigue mejorando. Hace 2 años teníamos un balance en cuenta corriente mucho más grande y hoy estamos cerrando esperamos cerrar para el 2025 con un balance en déficit de cuenta corriente del 2%, que eso es un buen dato. Simplemente entonces esta gráfica muestra esa recuperación de la senda de crecimiento. Estamos esperando por el lado del gasto un mayor dinamismo en el consumo de los hogares, la inversión fija y las exportaciones. Adicionalmente, entonces, en ese 2025 esperamos que se consolide. Yo creo que la macroeconomía en términos de PIB, desempleo e inflación va a seguir teniendo un buen comportamiento. Adicionalmente, en el frente externo se corrige progresivamente ese déficit de cuenta corriente, como ya lo vamos a ver, una inflación llegando a su rango meta. Estamos esperando una inflación que cierre al 3,6%, entrando al rango, digamos, del Banco de la República. Creo que es importante tener presente que, a pesar que en este año la velocidad a la que desciende la tasa de interés va a ser menor, si bien es cierto hay que tener en cuenta esos rezagos de la política monetaria que se van a ver este año, ya transmitido esas mejores tasas. Siempre hay un rezago en la transmisión de la tasa de política que se va a ver este año y que va a mejorar las condiciones de financiamiento y de consumo. Como lo decía antes, este cierre en el frente externo es bien importante. En el 2022, un año que tuvimos un crecimiento económico del 7%, claramente un efecto importante y de presión de crecimiento de importaciones, que era una presión bien importante sobre la cuenta corriente. Sin embargo, en los últimos 2 años se viene corrigiendo de una manera importante, lo reconocen diferentes multilaterales, y hay que insistir que la totalidad de este déficit externo se financia por flujos de inversión extranjera. Esta corrección no solo se da porque han caído las importaciones, sino también porque hay otros sectores que han mejorado. Exportaciones no tradicionales, como por ejemplo el turismo, han tenido unos niveles históricos en 2024, cumpliendo ese objetivo de gobierno, cumpliendo con ese objetivo de gobierno de Colombia, el país de la belleza, que lo hemos reflejado en las cifras macroeconómicas. Ahora sí, para pasar al cierre preliminar, que quizás uno de los puntos que siempre han sido retadores en estos 2 años y que lo reconocemos. Hemos tenido un cierre fiscal del 2024 en el que no hay ninguna duda que ha sido un año complejo alrededor de retos presupuestales, de cajas y fiscales, pero en esto hemos tenido 3 estrategias del año anterior que creo que son ampliamente conocidas por todos ustedes. La primera, un recorte de 28,8 billones que nadie en el mercado esperaba. De hecho, hace un año, cuando decíamos que si no pasaban litigios de la DIAN íbamos a hacer un ajuste de 15, pues hicimos un ajuste mucho más grande en presupuesto. Sabíamos que esto no era suficiente y esto nos llevó a complementarlo con un manejo muy eficiente de la caja, con prácticamente que revisar con cada entidad cuáles son sus gastos, prácticamente que mes a mes, incluso en algunos casos
semana a semana, y por supuesto toda una estrategia en el frente fiscal, haciendo un doble clic allá en la regla, explorando esas herramientas que nos permite la regla fiscal, como las transacciones de única vez, que no deterioran el balance, el balance primario neto estructural. Yo creo que esto es importante, ya lo vamos a explicar más adelante, pero esta ha sido la combinación de los tres diferentes elementos para cumplir la regla fiscal en el 2024. Y yo creo que uno de esos puntos que podemos reconocer y que está asociado al concepto de transacción de única vez es que los ingresos tributarios en el 2024 cayeron 18,5 billones en términos nominales respecto al 2023. Es decir, nunca en la historia se ha tenido una caída tan importante en los niveles de recaudo, y eso no suele ser tradicional en el ciclo económico. Tampoco suele ser tradicional pasar de un 7% de crecimiento en el 2022 a un 0,6% en el 2023. Esa caída es la que se refleja en un menor recaudo en el 2024, también una caída importante en precios de carbón. Entonces, cuando uno ve esa caída de ingresos tributarios, allá hay una justificación de la transparencia, de justificar esa caída como un fenómeno de única vez, y esto está en términos nominales. Hecha esta aclaración, digamos que creo que es importante que ese gasto primario se alinea completamente con el pleno cumplimiento de la regla fiscal, y cuando lo vemos aquí en términos de PIB, pues creo que es importante revisar los mensajes. No hay duda que en comparación con 2023, el déficit del gobierno nacional central aumentó, eso no hay duda, y vamos a cerrar en el 6,8% del PIB. Pero es un 6,8% del PIB consistente con la regla fiscal. Ahora veremos esos detalles, pero consistentes con un ciclo de petróleo, consistente con las TV que hemos justificado. Y de hecho, a pesar de ese nivel de déficit, cuando uno mira en detalle, por ejemplo, el gasto primario, si ustedes ven allá el gasto primario en la última columna, hubo una disminución del gasto primario, o sea, hubo un esfuerzo importante en reducir gasto el año anterior. Es que la dimensión del choque es tan grande en la caída de los ingresos que esa caída del gasto primario no contrarresta el nivel del déficit, pero sí muestra un esfuerzo, y que lo vamos a ver más adelante. Hubo una reducción anual de ingresos pues, por 2,3 puntos porcentuales del PIB, por supuesto un aumento de los gastos, pero ese aumento no está en el gasto primario. Si ustedes se fijan en esa última columna, el gasto aumenta en 0,5 por intereses, disminuye en 0,2 y por eso hay un gasto total de 0,3. Pero en términos de ese mensaje de sostenibilidad fiscal, empezamos a ver allá que hay una disminución de gasto primario. Y ese es uno de los mensajes más importantes. A pesar de que estamos en un nivel de déficit que a simple vista podría hacernos abrir los ojos, cuando hacemos el doble clic en los datos, hay un comportamiento de responsabilidad fiscal y hay un uso responsable de las herramientas que tiene la regla fiscal, como lo son las TV. Y fíjense que esto se ve acá, el esfuerzo del ajuste del gobierno en los últimos meses con ese rubro que nosotros llamamos otros gastos, y que es lo que no es inflexible. Se ve en ese ajuste que hicimos desde mitad de año, se ve en ese manejo eficiente de la caja. Muchos otros gastos, que de hecho muchos hoy están rezagados y que nos vamos poniendo al día, son los que permitieron cumplir esa regla fiscal. Hay otra parte, cuando ustedes lo ven en SGP, es la inflexibilidad. El gasto no aumenta porque despilfarramos, no, el gasto aumenta porque hay un componente de SGP estructural que crece con el promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. Un crecimiento estructural en esos niveles de gasto, y que nos lleva a una reflexión de por qué ha aumentado el SGP en el país. Claro, aumenta porque hemos tenido un gasto importante en la guerra, estructuralmente en los últimos 20 años. Hay un pie de fuerza que ha crecido y que hoy se está pensionando de ese crecimiento de hace 20 años, cuando hubo un gran conflicto. Hoy estamos pagando eso en el SGP, las transferencias a maestros, al mejoramiento de educación en Colombia. Esa es la reflexión profunda que hay que tener en términos de si se hace un análisis sincero de la estructura de las finanzas públicas de nuestro país. En este sentido, quizás para ver un poco más en detalle ese cumplimiento de la regla fiscal, está allí el tema de las transacciones de única vez, que quizás es donde hay un cambio importante. Creo que allí hay un componente de caída no anticipado del recaudo por 25 billones. Como les hemos dicho, no es tradicional, pero también hubo una caída de la deducibilidad de regalías en la Corte. Hay un componente no estructural del FEPEC.
En general, digamos que estas TVE por 1.9 puntos del PIB, que son 31 billones, están todas justificadas por unos cambios inesperados del ciclo y sobre todo por una macroeconomía que se está ajustando de la pandemia. Este es el gobierno que está ajustando la macroeconomía después de la pandemia y eso es muy importante insistir. Yo creo que algún punto, quizás en esto, mejor le doy la palabra a José Roberto, que no sin antes sea la oportunidad para agradecerle por este trabajo que hemos hecho mancomunadamente en estos 2 años. Creo que hemos trabajado muy fuerte con José Roberto y sea la ocasión para agradecerle en estos 2 años y medio que hemos trabajado juntos de la mano por todo lo que nos ha acompañado en la Dirección de Crédito Público, en la que nos acompañará hasta el siguiente lunes, que hará encargado el doctor Alex de la Dirección de Financiamiento Interno, que hará encargado en la Dirección de Crédito Público. Así que es esa oportunidad, pero bueno, para no salirnos del tema, pues creo que José Roberto es el más indicado para explicar estas fuentes y usos en el financiamiento. Gracias, ministro, y reiterarle también el agradecimiento por ser un compañero de trabajo y de vida incansable, riguroso y de gran calidad humana. Estos 2 años y medio han sido mucho más fáciles por contar con alguien como usted al lado. En el fuentes y usos, datos claves, déficit a financiar, 90,8 billones de pesos. En esos 90,8 billones de pesos, recordemos que hay 18,5 billones de ajustes, que es algo que Colombia ejemplarmente hace frente a lo que no hacen otros países de América Latina. Para financiar ese déficit se tienen presupuestados 104,7 billones de desembolsos discriminados en 35,6 billones en deuda en moneda extranjera y 68,8 billones en deuda local. De esos 68,8 billones van a ir 45 billones en subastas de test ordinarios. Recordemos que los test on the run son referencias con vencimiento 2036, 2046 y 2050, los UERs 2029, 2041 y 2055, tal como a los creadores de mercado se les ha informado y se ha acordado con ellos. La política ha sido de mucha participación de los creadores de mercado, que son en últimas los que le ponen el pecho en el frente de batalla a los compradores de nuestra deuda pública. Entonces, 45 millones en subastas de test más 1,5 billones en test verdes. A estos 46 y medio se le suman 22,3 billones en operaciones convenidas, en pago de bonos pensionales y otras obligaciones como arbitramentos y demás. En intereses se van a erogar 86,4 billones de pesos, cerca de 12 billones más que el año pasado, una composición de estos desembolsos de 2/3 partes en moneda local y 1/3 parte en moneda extranjera. Necesidades en moneda extranjera para el próximo año, 8.186 millones de dólares. Recordemos que con la última emisión de bonos en los mercados internacionales, exitosa por cierto, logramos prefinanciar parte de este año y el cupo para el plan financiero serán para esta vigencia 13.627 millones de pesos y con banca multilateral 4.559 billones de pesos, en donde esperamos este lunes rematar el procedimiento para dichos efectos, dado que muchos créditos multilaterales se quedaron represados el año pasado y se descongelen este lunes. Y simplemente rematar diciendo que la disponibilidad de caja, que fue tan limitada en el cierre del 24, con un saldo en pesos, que es lo que más estuvo estresado, de 3,6 billones, subiría la disponibilidad final para esta vigencia de 6,6 billones de pesos. Así las cosas, esto va muy en línea con la sostenibilidad del marco fiscal de mediano plazo y cumplimiento de regla fiscal, como lo ha dicho el ministro Diego Guevara, que es el compromiso de todo el equipo económico, mantener esa sostenibilidad fiscal y cumplimiento de regla fiscal. En 3.627 millones de dólares. Bueno, continuando entonces ya con algunos datos detallados de la actualización del plan financiero para el 2025. Yo creo que en el corto plazo y el compromiso que hemos adquirido aquí con el doctor Ginás es seguir centrando los esfuerzos en
mejorar los niveles de recaudo para financiar el presupuesto. Nosotros sabemos que muchas veces las medidas de la DIAN no son tan de corto plazo, a pesar del conocimiento que trae el doctor Ginás, que se mantiene encargado en su puesto en propiedad en la UIAF, va a permitir un cruce de información y toda una estrategia que él ya nos presentará en las próximas semanas para mejorar recaudo. Pero pues esto no es suficiente y sabemos que también entonces nos va a tocar seguir haciendo un mecanismo de contingencia en el control de la liquidez, como lo hemos hecho antes, esas medidas administrativas del control del gasto, de revisar entidad por entidad, sentarnos en la subdirección de operaciones para ese manejo eficiente de la caja. Acá ya no hablamos de un plan anual de caja, estamos hablando incluso de un plan mensual de caja. Creo que hay todas unas medidas para mantener ese choque que hemos tenido, pero también hay otros elementos importantes a los que le apuntamos, eliminar progresivamente esos gastos del FEPEC en la medida que estamos cumpliendo algunos compromisos con los camioneros, en términos de CICETAC, en términos de los recursos que ya se han girado para chatarrización y cambio de flota, y creo que nos mantenemos abiertos a la mesa con los transportadores en términos de que podamos progresivamente y de una manera consensuada eliminar estos gastos de FEPEC, de subsidio a combustibles, y adicionalmente pues tener una reducción de costos de endeudamiento en la medida que mostremos esa disciplina fiscal que hemos tenido. Por supuesto que este año también aparece la oportunidad de la reforma al SGP como una oportunidad de reducir inflexibilidades. Como se los decía antes, las inflexibilidades del presupuesto en la transferencia del SGP son quizás las culpables de que gobierno a gobierno se haya tenido que hacer ese combo de regla fiscal más ley de financiamiento, y creo que esto vale una oportunidad para un cambio de visión en las finanzas públicas colombianas. Finalmente creo que será un año en el que seguiremos dando los debates sobre el funcionamiento de la regla fiscal, los debates donde hay que hacer doble clic a esa regla, donde hay que ver que, por ejemplo, en el caso de nuestra regla que no tiene un ciclo de carbón, pues podemos usar transacciones de única vez para justificar esos cambios. Las reglas fiscales se actualizan cuando cambia la economía. Es una ley de la República y entonces pues tenemos que jugar con las herramientas que nos da esa ley, y las TUE y la metodología para identificar que es una transacción de única vez están consignadas en la ley. Creo que esto será importante, estos debates alrededor de la regla, por supuesto un mejor esfuerzo en recaudo junto con las diferentes medidas que discutamos con el presidente alrededor de posibles reformas que tengamos este año, pero creo que hoy en el plan partimos de un supuesto importante de mejorar recaudo, y creo que eso contempla todas esas estrategias alrededor de posibles reformas y estrategias de mejora de ingresos tributarios. En el escenario fiscal, que creo que vale la pena mencionarlo, entonces son consistentes con esas políticas de reducir pérdidas por evasión y elusión. Ya estamos acá considerando de una vez en este plan financiero un nivel de gasto que se ajusta con los 12 billones del decreto, y en comparación con el 2024, que ya lo habíamos mostrado, que cerraríamos con un déficit del 6,8% del PIB, esperamos que este año podamos cerrar alrededor del 5,1%, presentando un balance primario, una corrección de 2,2, pasando de 2,4% del PIB a menos 0,2. Yo creo que esto es importante tenerlo presente en los datos, una mejora y un escenario consistente con la regla fiscal. Yo creo que cuando vemos esos escenarios de regla fiscal en esta actualización, vale la pena insistir que aún tenemos un espacio de gasto adicional por la persistencia de esa brecha del producto del 2025. Todavía estamos por debajo de lo que se llama ese PIB potencial en Colombia. Aún hay un ciclo petrolero que ofrece espacio y seguiremos en un ejercicio riguroso de cumplir la regla fiscal, pero más allá de eso, de siempre tener en cuenta un mensaje de sostenibilidad. Yo creo que este plan financiero, ya como lo anunció el director, es consistente con el pago de las acreencias y con un patrón de recuperación macroeconómica de un frente que tiene datos en PIB, desempleo e inflación mejores que en la vigencia anterior. Y entonces en este 2025 seguiremos en ese patrón de ajuste importante. Fíjense que después de un déficit que lo teníamos estimado en el marco fiscal del 5,6,
pues en este plan financiero lo corregimos a 6,8, pero con una expectativa de cerrar el 2025 con un déficit fiscal del 5,1%, consistente con la regla, y un balance primario que hemos ajustado a un déficit del 0,2, un ajuste parcial, marginalmente parcial de 0,1 que podemos ver allí. Esto muestra entonces de nuevo ese compromiso con el ajuste que estamos haciendo vía las mismas medidas que tomamos el año pasado y que iremos contemplando en la medida del año, en la medida de los diálogos que tengamos con el Congreso, pues futuras estrategias de ajuste, pero sobre todo de compromiso y responsabilidad macroeconómica, sin sacrificar los programas claves de gobierno y más bien buscando acuerdos con los diferentes sectores, como ya lo hemos hecho con energía, como lo hemos hecho con diferentes sectores que reciben vigencias futuras, en un diálogo permanente con todos estos sectores que pueden contar con la caja y que se pueden poner hoy la camiseta también de la sostenibilidad fiscal del gobierno nacional. Creo que finalmente un tema que vale la pena reconocer, y es que claramente en un año de choque fiscal hemos tenido que elevar nuestro nivel de deuda. Creo que para nadie es un secreto, pero creo que para eso son las herramientas de la deuda, aumentar la deuda de manera responsable, por debajo de ese nivel límite y manteniéndonos orbitando alrededor del ancla, nos muestra ese escenario de respuesta usando la deuda en un año de choque fiscal, pero también hay que tener en cuenta que el aumento de la deuda se da por cambios en la tasa de cambio, valga la redundancia. Tuvimos una depreciación importante del peso colombiano en los últimos meses, mucho más jalada por condiciones externas que internas. De hecho, las últimas semanas ha habido una apreciación nuevamente importante, pero que de todas formas afecta la descomposición de la deuda de la mano de un costo financiero. Pero claramente la deuda también está orientada a sostener ese balance primario, como lo mostramos, y es por eso que retornamos, digamos, a esa senda del 60% en lo que estamos esperando en este plan financiero. Creo que estos son entonces los datos principales que tenemos hoy en esta actualización. Abrimos un espacio de preguntas. De nuevo agradezco a todo el equipo técnico, a la Dirección de Política Macro, Cristian, a los dos viceministros, la viceministra Juanita, el viceministro José Alejandro, un trabajo muy fuerte siempre de la Dirección de Presupuesto, el doctor Jairo Bautista, y por supuesto la bienvenida al doctor Ginás y el trabajo incansable en estos años con José Roberto. Creo que acá el mensaje es que tenemos un equipo técnico con mucha experiencia, los cambios que han llegado a nivel de viceministerio, a nivel de dirección de crédito público, mantienen esa senda de un equipo técnico, pero comprometido con los objetivos de gobierno. Muchas gracias y abrimos el espacio.